¿Qué tal? Buenas noches. Tratando de construir una historia conocida y no tanto. En el mientras tanto de los amaneceres de una ciudad que hoy se oculta y de a poco se oculta. Intentaremos hacer preguntas y buscar respuestas a nuestros tiempos inocentes. Y qué desafío en este marco de dientes apretados, de batallas cotidianas, de luchas imposibles, de una misión idílica. Todos soñamos en algún momento nuestros sueños perfectos. Y en el mientras tanto nos abrazaremos a la almohada esperando que el monstruo nos salga de esa cama que nos acobija y también nos tienta. Así somos, un manojo de seguridades. Aunque podríamos hacer una lista de cosas más importantes en estos tiempos que la propia palabra seguridad. El último salva a todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Maxi Puyaro. ¿Cómo te va, Maximiliano? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tomarnos un té. Primero, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, pero además un dirigente de la política. ¿Cuánto hace que estás apasionado por lo que haces, ¿no? Más allá del rol que te toca hoy ocupar. Y muchos años, muchos años. La verdad que podría decir mi militancia comenzó cuando arranqué a estudiar en la Universidad Nacional de Rosario la carrera de Ciencia Política. Y fueron momentos difíciles cuando Argentina debatía si la educación debía ser pública o si se privatizaba la ley de educación superior. Y eso me movilizó mucho, y más allá de que mi familia son todos militantes de la Unión Cívica Radical, eso me acercó en ese momento a las ideas que en ese momento pregonaba Alfonsín. Y bueno, y desde allí nunca paré. ¿Te gusta? Mira, dice Maximiliano Puyaro, ministro de Seguridad de Santa Fe. ¿Eso te identifica? Me parece, a veces siento que, no sé si me queda grande, pero como que no... La palabra ministro, que te digan ministro. Nunca creí en mi vida que iba a llegar a tener un cargo de las características de conducción de ministerio, ¿no? De ser ministro y mucho menos de seguridad. Bueno, ¿y cómo la estás pasando? Siempre uno en seguridad vive momentos muy difíciles. Todos los días hay situaciones muy raras, muy difíciles, que hay que administrar los sentimientos. Porque por un lado fijar la política pública de largo plazo, pero por otro lado administrar la coyuntura. Lidiar con gente que pierde su vida, con gente que muere, con gente que le roban sus bienes, con gente que la pasa mal y a su vez correrte de ese microclima para pensar a largo plazo cómo se puede mejorar. Bien no se pasa en un cargo de estos, pero cuando uno siente que transforma, siente que hace un aporte. Bien, bueno, en este caso voy a condicionar un poco el té. ¿Vos de dónde naciste? Yo nací en Venado Tuerto, pero viví mis 3 primeros años en Melincué. Ajá. ¿Por qué? Porque mis abuelos son de Melincué, mi mamá es de Melincué. Y bueno, no teníamos casa con mi papá. Ajá. Y hasta que se pudieron hacer la casa que tenemos en Hugues, vivimos en la casa de mis abuelos. ¿Tus viejos qué hacían? Mi papá tenía campo. ¿Trabajaba en el campo él? Sí, mi mamá trabajaba en tribunales. Y después cuando se fue a Hugues fue ama de casa. Con la crisis del 90, 60.000 productores agropecuarios perdieron sus tierras, entre ellos mi papá. Y la verdad que quedamos muy mal económicamente en ese momento. Yo desde que me vine a Rosario a estudiar tuve que trabajar. Lo único que le quedó del campo a mi papá fueron la casa que tenemos en Hugues y un departamentito muy pequeño de aquí que él lo compró para que los hijos, los 3, yo tengo 2 hermanos, Damián, que es el más grande, y Martín, que es el más chico, podamos estudiar. Y la verdad que, bueno, le sacamos mucho el jugo. Ese departamento, ¿no?
Un departamentito que debe ser 6 veces más chico que lo que es mi oficina hoy. Pero vivíamos 4 personas ahí. Yo y uno de mis hermanos y 2 chicos que nos ayudaban a pagar los impuestos. Pero esos fueron momentos muy lindos. Muy lindo, ¿no? Bueno, Sí. cuando con pocas herramientas uno tiene que enfrentarse a grandes problemas. En ese caso es tratar de recibirse en la facultad y demás, ¿no? Sí, en medio de una crisis económica fuerte para el país aquel. Sí, y además de trabajar mucho, yo trabajé del primer día que me vine a estudiar acá. ¿Qué laburabas? Primero arranqué en un bar que se llamaba Fugaceta, de la calle Ceballos y Corrientes, como lavando vasos y sirviendo, siendo mozo. Después logré comprar una moto y empecé a trabajar de cadete. Y después armé una cadetería que me fue muy bien, aquí en el año 97, 98. Muy bien me fue con eso. Y de ahí siempre tuve diferentes emprendimientos privados. Muy bien, digamos, nunca te dejaste que la crisis, obviamente, y nunca esperaste que te toquen el timbre para ofrecerte nada, digamos, ¿no? No, pero eso fue un momento muy lindo de mi vida. Yo a los 19 años tenía casi 40 empleados que trabajábamos. Bueno, en realidad yo era el que administraba el trabajo. ese negocio, pero fue una experiencia muy linda. Después tuvimos transporte de cargas con mi hermano más grande, con la plata que ahorramos ahí. Armé una consultora de administración pública, que es mi carrera. La verdad que nunca trabajé, como dicen, bajo patrón. Siempre tuve iniciativas e ideas que me permitieron, qué sé yo, tener un buen pasar económico más allá de la dificultad que viví cuando me tuve que venir a estudiar acá. ¿Y tuviste en esos tiempos, bueno, o antes que inclusive que te dediques al mundo de la política, a la dirigencia, problemas con tu seguridad personal? ¿Tuviste, de alguna vez te robaron, te asaltaron, tuviste algún...? No, la verdad Ni que... siquiera cuando eres cadete, con el... No, con y la mirá moto. que cuando era cadete, bueno, yo más allá que era el dueño de esa cadetería, es que era Correcaminos, tengo un montón de amigos que me quedan de esa época, que de hecho eran muchachos que trabajaban en la cadetería. Hace unos días yo estaba en un operativo en la cancha de Newell's y veo que un hombre me saluda de atrás de la barrera policial que había. Y no lo recordaba, y me acerco porque me llamaba, creí que me llamaba en mi rol de ministro. Claro, vos pensabas que era un problema que había ahí. No, creí que me llamaba en mi rol de ministro sí. para saludarme, para acercarme a algún problema, la gente comúnmente lo hace. Y era un chico, Fabián Macento, que había trabajado mucho tiempo conmigo en la cadetería, desde que comenzó hasta que vendí la cadetería. Pero bueno, me quedaron muchos amigos. Pero bueno, te decía... En esos momentos nos metíamos, yo también era cadete, era el dueño de la cadetería, pero a veces teníamos tanto trabajo que salía yo con mi moto a hacer pedidos, a hacer despachos de viajes. Sí. Nos metíamos a villas, en ese momento te diría que a todas las villas de Rosario a hacer diferentes viajes, pero nunca pasé una situación de inseguridad, nunca me robaron a mí ni a mi familia. Bueno, gracias a Dios, porque... Creo que es algo que uno no está exento, ¿no? Pero bueno, tuvimos suerte. Por suerte nunca tuviste problemas. Ahora, como ministro de Seguridad, estás metiéndote en las entrañas y en los sótanos de la lógica de la construcción del delito. ¿Por qué hay gente que comete delitos? ¿Por qué existe, obviamente, el crimen? Digamos, tratar de meterte, digamos, ¿qué pasa en una ciudad con la delincuencia? ¿Y estás descubriendo cosas que no conocías? Bueno, cosas que a uno... día a día le llaman poderosamente la atención. Cómo rota, cómo se mueve el delito en la ciudad de Rosario, en una ciudad tan dinámica como es esta, cómo atacarlo, ¿no? Y cómo se organizan las diferentes bandas, y cómo es el propio sistema de lealtad y de deslealtad. Y también el mundo apasionante de las fuerzas de seguridad, ¿no? No solo la policía de la provincia, sino de todas las fuerzas de seguridad que interactúan en un territorio. ¿Estás descubriendo, digamos, si la fuerza de seguridad ha sido víctima de esta situación? Obviamente con una construcción en algún punto que ha comenzado a deformarse, digamos, a lo mejor es la propia genética de la propia institución, ¿no? ¿Por qué existe la policía? Digamos, la policía existe porque evidentemente tiene que intermediar entre un conflicto y una sociedad que quiere vivir medianamente bien, ¿no? Sin problemas. Y como que el intermediador o la autoridad termina siendo esa institución. Y los mismos problemas si la policía en algún momento no ha construido sus propios problemas para trasladárselos obviamente a los del resto de la sociedad, ¿no? Sí, a veces uno en una mirada puede sentir eso. También
uno siente que la política, digo, en esto todos los dirigentes políticos, yo me hago cargo, más allá que tuve roles de conducción los últimos años, pero los últimos 4 años, creo que desaprovechamos y desatendimos mucho a las fuerzas de seguridad, al menos de la provincia de Santa Fe. Era como que la dirigencia sentía que la seguridad no era problema de la política, sino que era problema de la policía y que tenía que tener la menor interacción posible. Y se desatendió a una institución importantísima para regular las relaciones sociales y humanas en una comunidad. Creo que ese es nuestro pecado como dirigencia política y lo que tenemos que subsanar. Después, por supuesto, que en todas instituciones como la sociedad en sí hay personas buenas, personas malas, hay personas que delinquen y personas que realmente quieran lo mejor, pero la verdad que descubrí para bien mucha gente en la policía de la provincia de Santa Fe, que siento que más allá de su historia, porque digo, todos tenemos nuestra historia, en este momento quieren hacer lo correcto y eso me anima a impulsar cambios importantes en la provincia. Ya desde tu asunción, Maximiliano, vos has intentado por lo menos dejar algunas cosas claras, digamos, la corrupción policial por el otro, por un lado, la eficacia de la propia autoridad y logística por el otro, es decir, tener policías bien formados y en condiciones de serlo. En los últimos días hemos visto también algunas circunstancias que tienen que ver con malestares institucionales y fuertes desarreglos en la policía. Cuando vos te metés tratando de arreglar esa historia, ¿tenés resistencia? ¿Tenés apoyo? ¿Te llegan, qué sé yo, no sé, amenazas por algunas cosas que estás haciendo, que estás pateando hormigueros que a lo mejor generan utilidad económica para determinado comisario? Mira, amenazas no he tenido desde que soy ministro de Seguridad. Advertencia, por ejemplo, ministro, no nos conviene meternos ahí. Bueno, eso muchas veces uno en diferentes charlas que uno no sabe en qué sentido se toman puede ser, pero no, yo tuve amenazas cuando fui diputado provincial y denuncié redes de narcotráfico. Pero en este momento no he tenido ese tipo de conflictos o de amenazas de alguna característica. Lo que sí uno siempre siente que cuando toca intereses importantes, indudablemente produce desarreglos y a veces siente que algunas cuestiones son causa de lo que pueda suceder, pero siempre en el plano de lo que uno pueda pensar, porque no lo puede llegar a probar. Pero cuando uno lleva adelante transformaciones importantes o cuando uno se anima a realmente pensar que llevando adelante acciones puede transformar la realidad, indudablemente no parte de la ingenuidad, parte de saber esas cuestiones e intenta tomar los recaudos necesarios. Nosotros hace unos días atrás llevamos adelante una denuncia que a nosotros nos llega y la trasladamos a Fiscalía de una supuesta corrupción institucional dentro de las fuerzas de seguridad, digo puntualmente de una parte de la conducción, pero sentimos que tal vez podía existir una reacción, pero hay una conducción política de las fuerzas de seguridad en donde nosotros vemos el trabajo permanente que llevan adelante. Llevamos adelante un control fundamentalmente de lo que es la tarea preventiva y de cómo el delito aumenta o no. Y la verdad que más allá de que fueron decisiones fuertes, no sentimos que haya habido una reacción negativa por parte de la institución policial, porque también siento que muchos policías de calle, muchas personas que trabajan todos los días, que están patrullando, que están saliendo un día domingo, un día de lluvia tal vez a brindar seguridad, se sienten muy molestas con estas cosas que nosotros denunciamos a través de una documentación que nos llega y que el fiscal tendrá que probar. Ministro, le voy a decir, ministro, cuando vos eras diputado, un narcotraficante te amenazaba públicamente. El caso de Ascaín y bueno, el apellido de este hombre que hoy está detenido, inclusive por su participación. ¿Qué pasa ahí en el momento donde no es que te desafía o te amenaza una persona enojada por un intercambio tal vez de un accidente de tránsito, una cuestión doméstica, un narcotraficante, una persona que está investigada por dinamizar esto, ¿no? Con todo lo que eso implica, la violencia, la tensión, todo lo que toca la droga genera mucha plata y la plata compra muchas voluntades, ¿no?
¿Qué pasó ahí, en ese momento, cuando vos, un narcotraficante, te amenazaba públicamente, o te advertía públicamente? Yo sentí, en primer lugar, por supuesto, mucho miedo, temor, pero inmediatamente... ¿Tenés familia, tu mujer, tus hijos? ¿Viste? Sentí impotencia también, porque sentía que estos personajes se animaban a desafiar al Estado, en definitiva. Porque la impunidad es el desafío al Estado. El delito existe, pero lo más grave del delito es cuando se materializa o se palpa la impunidad. Lo que veíamos con el narcotráfico hace tiempo atrás, hoy no se ve reflejado de la misma manera, era la impunidad. Cuando uno hablaba de la banda de los monos, que vos le preguntabas al kiosquero de abajo de tu casa quiénes eran y te los describía, era la impunidad a flor de piel en donde la acción del Estado no existía. Estaba todo muy legitimado, ¿viste? Y como vecino, imagino que a uno al vecino le molestaba mucho, pero a mí como funcionario público me molestaba muchísimo. Yo soy del sur y iba mucho a Villa Cañas, a Firmata, a Venado, esas localidades, y vecinos comunes a nosotros nos hacían el reclamo. Y yo como parte del Estado, la verdad que me sentía incómodo no poder hacer nada. Entonces empezamos a hacer denuncias públicas y desde ahí las instituciones del Estado se empezaron a mover. No podemos decir que haya menos droga en la provincia de Santa Fe, no sabemos si hay más o hay menos. Lo que sí no vemos ese margen de impunidad que existía, que había tipos que se sentían los dueños de una ciudad y que podían violar la ley y comentarlo en sus comunidades y mostrar el progreso económico sin que nadie los toque. Eso creo que fue un avance. No puntualmente por las denuncias que hice yo, sino porque hubo un acuerdo entre las instituciones de la provincia de Santa Fe y de las dirigentes para avanzar contra eso, porque realmente nos golpeaba fuertemente a todos. Pero creo que ante esas cosas nos tenemos que rebelar, porque si nosotros no nos rebelamos, las cosas siguen sucediendo y quienes los van a pagar no somos nosotros. Tal vez nosotros quienes tenemos más de 40 ya tenemos la mitad de nuestra vida hecha, pero nuestros hijos que tienen que hacer su vida y queremos que lo hagan yo particularmente en esta ciudad y por supuesto en esta provincia, la verdad que pienso mucho en qué le estamos dejando. ¿Cuándo volveremos a confiar en la policía, no? Sí, o en la política. O en la política, digamos. ¿Vos pensás que es todo lo mismo, digamos, el nivel de desconfianza del ciudadano es para las instituciones, entre ellos también, obviamente, la dirigencia política? Mira, creo que el ciudadano desconfía en su conjunto de la sociedad. Los políticos somos productos de la sociedad, los policías son productos de la sociedad, los empresarios, los periodistas. Y creo que el ciudadano no confía en ninguno de nosotros, que en definitiva tenemos roles dirigenciales. El desafío es poder transformar esas cosas, ¿no? Y que la confianza se pueda transformar también en un proyecto político, en definitiva, que transforme, porque si no es imposible. ¿Cuándo sentiste que no podías con algo? Y cuando te sentiste totalmente así frustrado, impotente, que no podías, no sé, mascullando bronca, llanto, lo que fuera. Yo, un fin de semana que tuvimos 4 homicidios en la ciudad de Rosario, eso me golpeó fuertemente. Hablé con mucha gente, de hecho, sí. porque sentía que los esfuerzos que podíamos hacer, que no teníamos la lucidez como para enfrentar el problema que estábamos teniendo fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Por el arte de magia, después eso se frenó, después de eso en Rosario comenzó a disminuir el índice de homicidio, pero tuvimos un fin de semana muy, muy fuerte, muy feo, que nos venía entusiasmando, porque si hay un logro que a mí me gusta al menos contar en este recorte temporal, que nosotros hoy tenemos menos muertos que los últimos 3 años y probablemente tengamos menos muertos que los últimos 4 años en la ciudad de Rosario. Eso tiene que ver con muchas cosas, entre ellos con una política pública de seguridad, pero más amplia, en donde el Estado tiene una mayor presencia. Igual tenemos que aprender mucho, porque estamos en una etapa intermedia. Es como que nosotros hoy sentimos que viene la muerte en algunas zonas de la ciudad, pero no sabemos cómo hacer para pararla. Los operadores territoriales que tenemos, las personas que trabajan en el territorio, la policía misma, te advierte que una zona se está calentando, que hay violencia, que hay tiroteos, que se están por enfrentar.
Pero nos falta aprender de qué manera nosotros intercedemos ahí, mediamos, porque si no lo hacemos solamente con la acción policial. Es decir, vamos, ponemos más policías y enfriamos, tal vez 15 días, pero la policía en algún momento se tiene que retirar, porque el problema empieza a latir en otro lado, y el problema queda ahí y tarde o temprano se vuelve a desencadenar. Como lo que pasa el último mes y medio en Tablada, o 2 meses en Tablada, que no logramos terminarlo. Y sabemos y tenemos identificados los actores, el problema, cómo se dan, si querés, el mapa criminal. Pero nos falta todavía aprender, porque es un problema nuevo el de la violencia, no el de la seguridad. Vamos a compartir, me dice Valeria, que nos quedan algunos minutos ya, y vamos a compartir un video. Ustedes están registrando con una tecnología, la GoPro, Sí. En las tropas de operaciones especiales, algunos operativos, ¿no? Inclusive de libre acceso, porque podemos acceder cómo actúa la policía en algunos operativos. Eso, digamos, se les ocurrió a ustedes, digamos, esta cuestión de acercar un poco la... Sí, primero porque queremos mostrar a una policía profesional para que la sociedad vea cómo trabaja, porque la inmensa mayoría de los policías que yo pude conocer son personas de bien, personas buenas, que trabajan para honrar su uniforme, y lamentablemente hay algunos que empañan la institución. Indudablemente los malos ejemplos son los que siempre se multiplican por 1000 y los buenos por 1. Y entonces queremos mostrar eso, pero además para que la sociedad vea cómo se actúa y para blanquear una situación que muchas veces se cree que es mucho más oscura de lo que es. Entonces nos pareció una buena idea. Vamos, yo te voy a dar un libro para que escribas, acá tenés una página en blanco, para que escribas lo que quieras, que tenga que ver con vos, y en el mientras tanto, uno de esos ejemplos de los operativos, acá tenés una página en blanco para vos, uno de los tantos ejemplos que el Ministerio de Seguridad ha difundido sobre las tropas de operaciones especiales. ¡Al piso, al piso! Vamos, al piso. Puerta abierta, puerta abierta. ¡Al piso, policía! ¡Al piso, policía, al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Policía! Policía, al piso, señora, al piso, al piso. Bueno, ahí está, policía. ¿Por qué tenés esa cicatriz en la cabeza? Porque cuando tenía 3 años... Tenés varios puntos ahí. Sí, salté a una sillita alta que tenía y le pegué a un modular de frente al Te abriste. Sí, me Sangre abrí. por todos lados. Claro, y bueno, en Medellín no había médicos, a esa hora me tuvieron que llevar, me tuvo que venir a buscar mi papá de Hugues, que estaba en el campo, no sé cómo le avisaron, y me llevó hasta Hugues, con lo cual tuve, no sé, 3 o 4 horas con la herida hasta que me pudieron coser. Mi hijo más chico también tiene una cicatriz muy grande, se cayó en una calecita mecánica abajo y le hicieron 22 puntos acá. Wow. Sabes que fue algo terrible. ¿Cuándo fue eso? Estaba corriendo una maratón que auspiciaba cuando era diputado y lo llevé y se puso a jugar en una calecita y faltaba una madera y mecánica, y cayó y casi queda atrapado en el medio de 2 hierros que eran los que hacían girar el motor, y la verdad que, bueno, que siempre dice que a la misma edad se hizo una cicatriz también. Para seguir los pasos del padre. Mis hijos son
La verdad que es lo mejor que me ha pasado. ¿Qué te gustaría que sean ellos cuando sean grandes? Y no sé, políticos no. No. ¿Por qué? Porque no, a veces uno no termina de disfrutar todo lo que tiene para disfrutar, porque todos los días tiene actividades y descuida mucho la familia. Preferiría que, no sé, que sean profesionales si quieren. A los dos les gusta mucho el fútbol, el rugby. No sé qué serán, pero ojalá que no sean, que no se dediquen a la función pública. Que se dediquen a ser felices, digamos, con lo que uno quiere, ¿no? Sí, claro. Que hagan deporte, yo les inculco mucho que hagan deporte. La verdad que eso también creo que te saca de los vicios, de las adicciones, por supuesto. Seguro, es así. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Y bueno, gracias por estar donde estás. Por más que sepas que a lo mejor las misiones van a quedar intermedias, digamos, ¿vos pensás que podés tener un final no deseado por vos? ¿En el Ministerio de Seguridad? En el Ministerio de Seguridad. Por supuesto, creo que es el cargo más difícil que hoy hay en la provincia de Santa Fe, que con mucho gusto lo asumí. La verdad que dejé también una diputación provincial porque renuncié, había sido reelecto, pero no me arrepiento en lo más mínimo si mañana me tuviese que ir del Ministerio de Seguridad. Creo que algo pude hacer y desde el otro lugar hubiese hecho mucho menos en 4 años. Algo estás haciendo, Maximiliano. Gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias a vos. El último saludo a todos. 1, 2, 3, 4.